Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día. La nación tiene 51,2 billones de gastos inflexibles, por lo que Petro advierte que se vería obligada a recortes en temas como salud, defensa y educación. Faltan 101.000 millones de pesos aproximadamente para la reparación a las víctimas del conflicto en Colombia, tras las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. 125 billones de pesos es el monto que espera repatriar el Gobierno Nacional de pensiones mediante un decreto. Hablaremos con un experto de las consecuencias de esta medida. Comencemos en esta emisión con nuestros indicadores. Así es, Luisa y usuarios, arrancamos con el dólar, que después de esa operación Next Day que tuvimos ayer por el festivo en Estados Unidos, vuelve a operar con normalidad y arranca a la baja con una cifra de 3.670 pesos, según datos de Z&Cap. El dato cayó 30 pesos con 5 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que sigue siendo 3.700 pesos con 5 centavos. Con respecto al barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, sigue en su senda alcista, ubicándose en $64 con 43 centavos, subiendo 0,77% frente al dato de ayer, que fue de $63 con 94 centavos al cierre de la jornada. Y finalmente, el precio interno de referencia del café se mantiene estable en 2.636.000 pesos, teniendo en cuenta que ayer no hubo operación por el festivo. Esos son los indicadores económicos para que arranquen el día bien informados. Sebastián, muchas gracias. Iniciamos esta emisión hablando de los puntos más importantes que se tocaron ayer durante el Consejo de Ministros en materia económica. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso que los gastos inflexibles para el año 2026, que varían entre educación, salud, pensiones y deuda, ascienden a 51,2 billones de pesos. Esta cifra sale de un presupuesto total de 54,6 billones. El servicio de la deuda representa el 18.4% del gasto total, con 100 billones 450 mil millones, 100 billones de gasto totalmente inflexible que no se pueden dejar de cumplir los compromisos de la deuda externa, el sistema general de participaciones, y esto hay que tenerlo presente, los aportes obligatorios que el presupuesto nacional tiene que dar para las regiones y para los territorios, representa 88.3 billones de pesos, el 16.2% del gasto total. Las pensiones representan 83 billones adicionales, el 15.3%. Me está contestando. Muy bien, de igual forma el ministro explicó que después de saldar todas las obligaciones solo se cuenta con un 6,3% para la ejecución de proyectos específicos de inversión. Y de esta forma llegamos a un total, para resumir, de gasto inflexible por 512 billones de pesos de los 546 billones de pesos del presupuesto del año 2026. Lo cual nos deja solamente un 6.3% del gasto no inflexible para la ejecución de proyectos específicos de inversión. En esa misma línea, el presidente Gustavo Petro habló de ese recorte de 16 billones de pesos que se hizo el año pasado y destacó que de hacer más recortes se verían afectados algunos sectores clave. Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gasto. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso, prohíbe en relación a la deuda, ordena que es primero que todo, eso está escrito ahí, y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año. Uno de los puntos que generó más revuelo fue la potencial disminución de los sueldos de soldados y policías. Al respecto, el presidente Gustavo Petro amplió el análisis durante su intervención.
en relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? No de los aviones, porque los aviones no los pagamos sino hasta dentro de 3 años, poco a poco, sino de las armas actuales que habría que comprar este año y el año entrante, o inversión. Y de la inversión, casi toda la inversión que hace Colombia en su presupuesto se llama concesiones viales, de 5ª, 4ª generación, ya contratadas. Ahí se puede recortar el gasto de consenso si los dueños de las concesiones devolvieran los dineros que tienen guardados en las fiducias en los 2 grandes grupos económicos, Aval y GEA. Ligado al debate de emergencia económica, el mandatario también habló de los títulos de tesorería y aseguró que su valor se desplomó tras la declaratoria. Incluso añadió que el hundimiento de la ley de financiamiento llevó a que el endeudamiento posterior generara tasas de interés de 13,5% en pesos. De este y otros temas hablaremos con el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, con quien tenemos contacto a esta hora. Exministro, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Exministro, lo primero que dice el presidente Gustavo Petro, o más bien el ministro de Hacienda actual, es que hay unos gastos, unos rubros inflexibles, de lo que hablamos de ya unos compromisos de la nación. Está hablando de cerca de 512 billones de pesos. Eso es más del 90% del presupuesto aprobado para este año, que incluso se necesita también de más recursos, aseguran, para no hacer un recorte. Usted que salió de la cartera hace ya algunos meses, esos gastos inflexibles, ¿cómo pueden modificarse teniendo en cuenta que su palabra ya lo dice inflexible, pero sin duda hay que tomar algunas medidas? No, sin duda alguna hay una proporción muy alta del presupuesto que es inflexible. Son normas legales que hay que cumplir. Por ejemplo, las participaciones de la región en los ingresos nacionales, en las pensiones, etcétera, ¿no? O sea, pero hay una flexibilidad. O sea, siempre hay flexibilidad en el presupuesto, y la pregunta que tiene que hacerse el ministro de Hacienda en coordinación con el presidente de la República es ¿qué se puede recortar? O sea, no hay la menor duda de que hay posibilidades de recortes. Por ejemplo, una cantidad impresionante de contratos a término fijo que han hecho en los últimos años. Muchos de los cargos se pueden recortar y otros se pueden reducir por un tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces sí hay posibilidades sí hay flexibilidad en el gasto, siempre hay flexibilidades en el gasto público. Ahí estamos revisando. ¿Cómo no comprometer la inversión, ministro? Más en un año en el que, primero, el año completo no es de este gobierno. Segundo, en un año electoral. Tercero, con una ley de garantías que permanece. Es decir, ¿cómo no afectar esa inversión en nuevos proyectos? Bueno, eso es parte del ajuste que hay que ver cómo se hace. En otras palabras, digamos, cómo se puede recortar gastos de funcionamiento para no recortar tanto los gastos de inversión. Ahora, obviamente los gastos de inversión son de alguna manera los más flexibles, ¿no? Porque no son compromisos firmes, ¿no? Los gastos de funcionamiento sí hay una parte importante, como ya lo señalé, que son gastos inflexibles. El presidente Gustavo Petro dijo ayer que si no prospera la emergencia económica, esto traerá grandes consecuencias al presupuesto general de la nación. ¿Qué tan cierto es eso, exministro? Bueno, es decir, la emergencia económica se va a caer, no me queda la menor duda de eso, y creo que todos los analistas externos lo hemos dicho, porque no hay un hecho sobreviniente. O sea, lo que está haciendo el gobierno es tratar de sacar por emergencia económica lo que no aprobó el Congreso. Eso no es un hecho sobreviniente. Entonces, y además no hay, digamos, propuestas de recorte de gasto, que es lo que hemos señalado desde afuera todos, que hay que recortar el gasto público de alguna manera. Entonces, sin duda alguna, el problema que está heredando el gobierno ante la renuencia a recortar el gasto, y por otra parte la
la inflexibilidad que le otorga el hecho de que el Congreso de la República no aprobó la ley de financiamiento y que no se puede decretar por emergencia económica. Esas circunstancias hacen que el déficit fiscal sea enorme. Y ese déficit fiscal pues está disparando la deuda pública y el costo del servicio de la deuda. Además de los recortes, ¿cómo frenamos o cómo reducimos un poco esa deuda que incluso leía esta mañana va 3 veces en porcentaje por encima del crecimiento económico también? La deuda solo se puede limitar reduciendo el déficit fiscal. Es la única alternativa. Y además, si hay una austeridad en el gasto, pues las tasas de interés van a moderarse. Las tasas de interés están extremadamente altas precisamente porque la deuda pública está también muy alta. Mire, ¿qué va a pasar con el presupuesto de este año, exministro? Tenemos 546 billones de pesos aprobados, pero eso estaba ligado, según la primera expectativa del gobierno, a una ley de financiamiento que no surtió trámite. Entonces tienen que hacer los recortes por lo que no fue aprobado por el Congreso de la República. Recortes que seguramente se van a ver principalmente en inversión, exministro. ¿Esto qué costo tiene hoy? Perdón, le pregunto un poco sobre el panorama electoral, pero ¿qué costo tiene hoy políticamente un presupuesto desfinanciado? Bueno, la consecuencia política es que el próximo gobierno va a dar una situación fiscal complicadísima y por lo tanto, si este gobierno no hace un ajuste, le tocará al próximo gobierno hacer ese ajuste. Ok, al exministro de Hacienda, José Antonio Campo, gracias por estas claridades aquí en Economía al Día de Negocios Dito. No, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Después de que se conociera que no hubo acuerdo entre los gobernadores y el gobierno nacional frente a los impuestos al licor y al tabaco establecidos en el marco de la emergencia económica, esta mañana en Noticias Caracol, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, se refirió al tema y afirmó lo siguiente. Los gobernadores y nuestra federación no estamos en contra de la medida de emergencia económica. Entendemos que es algo necesario para efectos de poder generar una financiación en torno a algunas dificultades por las que pasa la nación. Sin embargo, lo que nosotros hemos llevado a la discusión puntualmente es que se está usando tributos que son constitucionalmente recursos del orden territorial. Son rentas cedidas que la Constitución Política de Colombia, que rige todo nuestro accionar, ha dejado a cargo de los departamentos para poder cumplir nuestras funciones. Y no es menor porque permítame explicarle algo. De las rentas sobre los licores y sobre los cigarrillos, que son de la administración directa por orden constitucional de los departamentos, se financia la salud o nuestras obligaciones en salud, en deportes y también pues nosotros lo tenemos como una de las principales rentas en torno a los recursos propios. Y seguimos hablando del borrador de decreto que el Ministerio de Hacienda publicaría sobre la repatriación de las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero. Recordemos que se habla de un monto total de 125 billones de pesos que si hacemos un análisis sobre el ahorro pensional total que tienen estos fondos, que está cercano a los 500 billones de pesos, esto sería cerca del 25% de ese ahorro. Esa cifra representa entonces el 50% del total de las inversiones de los fondos privados de pensiones que se encuentran en el exterior. Es decir, son aproximadamente 350 billones de pesos en inversiones en el exterior lo que se está realizando. Esto podría traer grandes complicaciones para las finanzas del país. Le damos la bienvenida a Andrés Izquierdo, el CEO de Integral Soluciones Pensionales. Andrés, bienvenido. Muy buenos días para ti y para todo el equipo de YouTube Noticias Económicas al Día. ¿Cómo estás? Mira, hasta donde sabemos, este proyecto de decreto está para comentarios. Seguramente será un acto administrativo que saldrá adelante. Pero, ¿qué se debe modificar para reducir los impactos negativos que desde el sector han hablado sobre la repatriación de esos recursos?
Bueno, yo veo dos cosas. Si estuviéramos en el mundo lo ideal, no estaríamos dando esta discusión y el gobierno no estaría diciéndole a los gestores de inversiones cómo y dónde invertir la plata. Porque es que un gestor de inversiones tiene que invertir los recursos que administra y más cuando son de la seguridad social, que son de tan alto impacto nacional, con base en criterios técnicos y no políticos. Esa, digamos, es la primera claridad y salvedad que hay que hacer acá. Si definitivamente el gobierno insiste con esta, perdóname el término, perversa idea, pues habrá que pedirle que sea el monto más bajo posible y en la ventana de tiempo más larga posible. ¿Por qué? Y nosotros, por varias razones macroeconómicas, nuestro mercado no está preparado, no tiene cómo recibir 125, 150 billones de pesos en un corto plazo. ¿Eso qué puede causar? Una depreciación muy fuerte del dólar, que eso es bueno para los que compramos por Amazon, o pagamos el Netflix mensualmente, pero para la industria nacional y para los exportadores es peligrosísimo. Es muy peligroso. Y además, otro riesgo para los afiliados, los pensionados del retiro programado y los próximos a pensionarse, pues van a tener un problema de desvalorización en sus cuentas de ahorro individual de pensiones. ¿Y eso qué significa? Menos capital para pensión o pensiones más bajas. De manera tal que esto no debe tener consideraciones políticas porque definitivamente nos afecta a todos y nos afecta de manera gravosa. Sí, mire Andrés, es que también se está tramitando, ¿no? Es un proyecto de decreto, pero lo que te digo, si ya es proyecto de decreto, seguramente habrá algún tipo de modificación en esos recursos que están invertidos en el extranjero por parte de los fondos. Anteriormente hablábamos con Mónica Higuera, que era la persona encargada de la ORF, y ella aseguraba que además el decreto tiene una complicación adicional, y es que no es solo traer en tiempo récord los 125 billones de pesos, sino es que no hay claridad de en qué se va a invertir eso acá en el país. Realmente, y si va a generar las mismas rentabilidades o utilidades que hoy está generando en el exterior. Enfoquémonos un poco en eso, listo, se va a repatriar los 125 billones de pesos, ¿en qué se invierte? ¿Qué certidumbre se da a esos recursos? Esa es una magnífica pregunta y ahí está el problema precisamente. Nuestro mercado de capitales es muy pequeño y es un mercado de capitales de una oferta de títulos relativamente baja. Aquí en Colombia los títulos que más se negocian en la bolsa de valores, ¿cuáles son? Ecopetrol. Pues yo creo que sobre eso venimos hablando casi 4 años y la empresa cada vez es o sea, menos rentable, está cada vez en mayores problemas financieros. La acción de Ecopetrol ha tenido una desvalorización fuertísima a lo largo de estos últimos 3 años. Aparte de eso, pues hay más acciones, pero ¿cuáles son? Las el sector financiero, alguna industria como Nutresa y demás, aseguradoras. Es un mercado muy pequeño, entonces no hay dónde. Lo que nos tememos todos los que venimos comentando y advirtiendo los riesgos de este decreto es que este decreto solo tiene una intención, no tiene más. Al gobierno no le importa el mercado, al gobierno no creo que le importe el recurso de los afiliados. Al gobierno lo que le importa es seguir buscando financiación, seguir buscando plata. Ahorita que estaban entrevistando al exministro Campos lo decían, pues la situación fiscal del país es muy difícil, muy seguramente la emergencia económica se caiga en la Corte Constitucional, de manera tal que para mí el argumento es claro, el gobierno quiere traer esta plata, obligar a los fondos a traer esta plata, porque quiere financiarse. ¿Por qué lo digo así? Porque, digamos, una de las grandes inversiones que hacen los fondos privados de pensiones en Colombia, no de hoy, sino hace muchos años, son los TES, los bonos que emite la nación, pues y que pone en el mercado de valores pues para encontrar financiación para financiar su presupuesto general de la nación. De manera tal que si llegáramos a traer con estos 125 billones de pesos, son más o menos 40, 50 billones de pesos que podría el gobierno emitir vía TES. Entonces, esa plata ¿dónde terminaría? En la caja del gobierno nacional. Y sí, queda respaldada con títulos. Perfecto. El problema es que estamos llevando mucha más deuda a futuro. Estamos exponiendo los recursos de los afiliados y de la seguridad social a un mercado débil y sobre todo a un riesgo político y a un riesgo de país que en este momento es alto, así no quiera, algunos sectores no lo quieran aceptar por el déficit fiscal, por las elecciones y demás. Así que una gran parte de esta plata va a terminar en la nación, en los bonos del Estado. ¿Cuánto? Habrá que ver el decreto. Hoy son más o menos 30-32% que se invierte en TES. No sé si el decreto pueda contemplar aumentar ese umbral para encontrar mayor financiación de allí. Sí, mira Andrés, por último, ¿cómo perjudica esto? Porque ya estábamos hablando de un perjuicio, o de una complicación, digamos, una consecuencia. ¿Cómo perjudica esto
al usuario que hoy está cotizando en su pensión o que está a punto de pensionarse con un fondo privado? ¿Qué es lo que sucede? Yo lo dividiría en tres. Primero, las personas que estamos como yo, que rondamos los 40 años, vamos a tener una ventana de tiempo más larga para poder recuperar las implicaciones o los impactos de este decreto. Es decir, no nos va a afectar tanto. Seguramente en el corto y mediano plazo podamos ver alguna desvalorización de nuestro saldo en cuenta de ahorro individual, una desvalorización de nuestro ahorro para pensión, pero pues tenemos una ventana de tiempo más amplia para recuperarlo hasta que nos pensionemos. Ese es el primer grupo. Entonces es un impacto leve en la medida en que sí impacta, pero pues tiene tiempo y espacio de recuperación. El segundo sector de afiliados a los fondos privados de pensiones que se impacta son quienes están próximos a pensionarse, es decir, aquellos que están a 6 meses, a 8 meses, a un año o menos incluso de pensionarse. ¿Por qué? Porque esa plata, al traerse a Colombia, pues mientras el mercado la recibe, reaccione y demás, seguramente va a tener unas desvalorizaciones. ¿Por qué? Porque afuera el mercado es más rentable que acá en Colombia. Desafortunadamente es así. Nos tocaría es más bien promover una mayor dinamismo en nuestro mercado. Pues no lo vamos a hacer ahorita. Ellos van a tener un problema. ¿Y cuál va a ser el problema? Que si se materializan esas pérdidas, porque van a haber desvalorizaciones, pues pueden tener unas mesadas unas mesadas pensionales un poco más bajas liquidadas hoy de lo que hubieran sido si su liquidación hubiese sido hace 3 o 6 meses. Tal vez la diferencia no sea mucha, pero habrá un impacto también, creo yo, de tipo leve. Los que más me preocupan a mí, ¿quiénes son? Los pensionados del retiro programado. Los pensionados del retiro programado son la gran mayoría de pensionados de los fondos privados de pensiones. ¿Por qué? Porque ellos tienen que invertir a mucho más bajo riesgo. Es decir, la ley exige que los recursos del que ya se pensionó en un fondo privado se inviertan en portafolios más conservadores de mucho menor riesgo para no poner en riesgo sus ingresos en la vejez. Con una decisión de estas tan injustificada, cero socializada, y si se prevé que pueda ser en una gradualidad de tiempo menor, pues definitivamente el problema va a ser que van a tener una fuerte desvalorización en sus mesadas pensionales, y eso ¿qué puede causar? Que haya bajonazos en sus mesadas o simplemente hayan menos recursos para en el futuro poder contratar una renta vitalicia, que ese fue otro decreto que salió el año pasado, en diciembre, y que también afecta a los pensionados. Entonces yo creo que para resumir y concluir, las decisiones que el gobierno está tomando, yo lo defino de una manera. Para mí las decisiones son el chuchuchú pensional. Sí, Andrés, de manera muy concreta, ya para cerrar esto, esto es más que una movida, o se puede mirar más que una movida administrativa, es decir, entre gobierno y fondos pensiones, es una movida que también afecta en lo operativo, porque termina, cuando le llega a uno el soporte de la cotización pensional, a usted le dicen, este es el porcentaje de ganancias que lleva por su ahorro en alto riesgo o en riesgo medio o lo que sea, y se ve perjudicados en esa operación también. Claro. Es que el impacto es muy fuerte también porque finalmente lo que hablamos hace un momento, el mercado nuestro no tiene cómo recibir tanta plata. Es que 125 billones es una cuarta parte del presupuesto general de la nación. Eso es una cantidad exorbitante de dinero. Una reforma tributaria en promedio recauda 15 billones de pesos. Aquí estamos hablando de 11 reformas tributarias de un solo golpe. Eso tiene un impacto operativo inmenso, pero también macroeconómico de alto riesgo, ¿no? Por una sencilla razón. Si el ahorro pensional está invertido en títulos en el extranjero y en el extranjero se ve que ahora los fondos, los gestores de esos portafolios tienen que traerlos forzosamente, les van a vender más caro, ¿no? Pero el mercado siempre aprovecha las oportunidades. Entonces, tenemos que, ahí ya hay una pérdida del ahorro pensional de los colombianos. Después lo traemos acá, lo vamos a traer a rentar a unas tasas más bajas de lo que están rentando en el extranjero. Entonces, ¿y cómo por qué? Y lo peor de todo esto es que uno hubiese querido que por lo menos hubiesen habido algunas mesas técnicas y de socialización entre el gobierno, Asofondos, los expertos, para poder socializar cuáles son los riesgos de la medida y cuál es la necesidad de la medida. Yo no veo ninguna necesidad de esta medida, absolutamente pues, a Andrés, CEO de Integral Soluciones Pensionales, gracias. A ti muchas gracias y un cordial saludo a todos.
Feliz día. Pasamos a hablar del mercado bursátil porque el índice de capitalización MSCI Colcap que rige para Colombia o para la bolsa colombiana arrancó en 2026 en la cuarta posición de los más valorados a nivel mundial, con una valorización aproximada de 13%. El índice colombiano solo es superado por el Sofix búlgaro con 21,5%, el Kospi surcoreano con 14,87% y el BITS 30 turco con 13,86%, según datos de la agencia Bloomberg. Para entender qué factores han llevado a MSCI Colcap a este nivel de crecimiento, saludamos a Edgar Jiménez, cofundador y asociado del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo, me alegra pues compartir estos espacios. Mire, hablar un poco sobre la valorización que ha tenido la bolsa colombiana, ese indicador o ese índice que nos posiciona o nos hace referencia en el mundo también. ¿Qué ha pasado con nosotros? Bueno, pues definitivamente algo que veníamos esperando desde ya hace varios años, porque veíamos cómo los precios de las acciones en general en el mundo subían, los índices se valorizaban, hemos tenido valorizaciones importantes o hemos visto valorizaciones importantes en los Estados Unidos, el índice de Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, en Europa, incluso en Asia. Algunos emergentes, pero en Colombia no pasaba nada. Realmente, incluso el mercado seguía decreciendo, no solo en valor, sino en cantidad de emisores. Y había unos indicadores muy interesantes que estuvimos haciéndole seguimiento que mostraban que Colombia es un país, no me gusta usar esta palabra en términos de inversiones y de acciones, pero digámoslo que la palabra barato se repitió mucho. Es decir, las acciones podrían estar subvaloradas a unos precios muy atractivos y pues estamos viendo hoy los resultados, que realmente no viene solo de hoy, sino fue año 2024 que fue positivo, algo más del 10, 15%, 2025 extraordinario, ahí se desarrolló buena parte de esta valorización y este comienzo de año que como usted lo menciona, pues ya en menos de un mes tenemos una valorización ya superior al 10%, pues que es bastante alta, pero que es consecuencia también de los precios bajos que han tenido los precios de las acciones colombianas. Sí, mire Edgar, ¿qué es lo que más está impulsando hoy el índice de la bolsa colombiana? Pues digamos, en términos de acciones, los nombres tradicionales, compañías como el Grupo Sivest, que hoy es Grupo Sivest, pues era Bancolombia, las acciones comunes y las acciones preferenciales, Suramericana, Cementos Argos también, el año pasado una noticia muy interesante de un negocio sí, muy cuantioso. Entonces sí, creo que por ahí van las cosas. Claro. Y esos nombres han sido muy atractivos y han valorizado el índice, como se lo menciona. Sí, perdón, lo interrumpo. Mire, sabemos que Suramericana, Grupo Argos, no sé, Ecopetrol, son nombres que normalmente uno ve en la bolsa, que son característicos de la bolsa colombiana, pero Sivest, que era Bancolombia, al parecer un grupo, si lo miramos en práctica, un poco nuevo, con un nombre también nuevo, ¿cómo llega a posicionarse entre uno de los jalonadores del índice? Sí, básicamente si lo queremos ver de manera sencilla, es un cambio de nombre. Entonces traíamos Bancolombia, el grupo Bancolombia, como grupo, no el banco, sino como grupo, todo el sector financiero pues de ellos, y pues cambios organizacionales llevaron a que el grupo tuviera algunas modificaciones, entre ellas también el nombre y las acciones como se conocen en la bolsa. Es decir, si por ejemplo había personas que tenían o que tienen acciones de Bancolombia y tal vez no se han enterado de los cambios que se dieron, cuando vean su extracto ya no va a decir Bancolombia sino Grupo Sivest, o no va a decir Grupo Bancolombia sino Grupo Sivest. Pero la organización, la empresa, los números, los muy buenos números de la compañía siguen siendo exactamente los mismos. ¿Y qué le sigue al índice de la bolsa colombiana, Edgar? ¿Qué pronostica usted que nos seguirá yendo? ¿Por qué? Porque recordemos que la bolsa también se mueve con el panorama social, electoral, socioeconómico colombiano. Tenemos
estamos prontos a unas elecciones, estamos con una deuda pública alta, pero con un crecimiento que en el tercer trimestre económico, que con el tercer trimestre del año pasado fue muy bueno, o sea, se acercó o fue superior al 3%. Es decir, todos estos factores pueden mover la certidumbre en la Bolsa de Valores colombiana. ¿Qué le viene para Colombia en un año electoral como este, próximo a un cambio de gobierno? Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, la mejor pregunta de todas, y como siempre la respuesta es compleja. Yo soy optimista particularmente, aclarando que las valorizaciones que se han dado en los años recientes pues ya son propiedad de quienes creyeron o creímos en el mercado hace 2 o 3 años. Es decir, quien hoy entra más o menos un 60-70% arriba de los mínimos que tuvimos hace unos 3-4 años. Realmente llevábamos mucho tiempo esperando lo que se dio, y yo creo que todavía hay oportunidades interesantes en el mercado de acciones de Colombia. Creo que le falta terreno, podríamos estar replicando, como hablábamos con un colega hace algunos días, podríamos estar replicando algo parecido, guardadas proporciones a lo que sucedió 2003, 4, 5, incluso hasta mediados del 2006, donde se dio una valorización importante. Aquí llevamos 3 años de valorizaciones destacadas, no tanto como en esa época, y yo creo que todavía hay nombres de acciones interesantes que vale la pena evaluar, que tal vez no se han valorizado significativamente frente a los nombres tradicionales que ya dijimos, pero hay algunas rezagadas, y yo creo que esas acciones van a dar oportunidades interesantes. Las que se han valorizado tal vez nos den algo adicional. Hay que esperar las asambleas de accionistas donde vienen dividendos, y obviamente, como usted lo menciona, el tema político y el electoral está en primera línea entre quienes podemos hacer algún tipo de inversión en acciones, y tenemos esa incertidumbre y no saber si tomar esos beneficios, salirnos y esperar elecciones, o de pronto seguir de largo. Particularmente yo soy optimista. Yo creo que va a haber ajustes en la política colombiana. Creo que viene un gobierno promercado, donde logremos resolver estos temas fiscales, todo lo que se está hablando ahora más temprano acá en el programa, y eso va a permitir que las empresas sigan operando bien, que generemos buenos dividendos y que sigan siendo atractivas. No sé si volvamos a hacer un 50 o 60%, algo por el estilo, está dentro de las posibilidades, pero en general soy optimista y creo que hay que mantener todavía las acciones. No soy vendedor contundente de acciones colombianas. He hablado de Estados Unidos y esto a mí no me gusta, pero prefiero la plata en acciones colombianas, mientras en Estados Unidos se depura el mercado. Creo que va a venir un ajuste muy, muy fuerte y prefiero no estar allá. Sí. Mire, Edgar, muchas gracias por este tiempo aquí en Economía al Día, por las explicaciones de esto que, si bien es una muestra de confianza en el mercado colombiano. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, vamos a otros temas. Colombia alcanzó en 2025 un máximo histórico de 21,7 millones de flujos migratorios, un 6% más que en 2024, impulsado por el fuerte crecimiento del turismo y la conectividad aérea, que concentró el 94,4% de los movimientos. Ingresaron 10,2 millones de extranjeros, 47% del total realmente, liderados por viajeros de América del Sur, 1,8 millones, eso es un 35%, y Estados Unidos 1,23 millones de viajeros, mientras que los colombianos registraron 11,49 millones de viajes internacionales. El fin de año marcó un pico histórico con hasta 83.200 movimientos en un solo día, y los aeropuertos de El Dorado congregaron el 57,8% de ese flujo aéreo. Río Negro y Cartagena consolidaron a Colombia como uno de los destinos turísticos más dinámicos de América Latina. El panorama del transporte aéreo en nuestro país. Con esta información vamos a hacer una primera pausa aquí en Economía al Día, pero al regresar el desarrollo de otras noticias económicas. Importante en la Contraloría General. Advirtieron a través de un informe que no están
parte de los recursos disponibles que se van a utilizar en la JEP, recordemos, para la reparación designada de las 2 primeras sentencias. Recordemos que eran las 2 primeras sentencias que anunciaron los magistrados, inclusive el método de cómo iba a ser los proyectos de reparación, pero que también al mismo tiempo, y aquí lo tuvimos en Noticias Caracol en vivo, el presidente de la JEP advertía para ese momento que los recursos no estaban, que casi que era la principal preocupación por parte del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, preocupación que está reafirmando en este informe la Contraloría. Estamos en conexión en este momento con nuestro canal de negocios Dito. Ahí vemos a Luisa Fernández, que nos va a acompañar en esta entrevista. Voy a saludar a la Contralora delegada para el sector justicia, es Jenny Lindo. Contralora, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Luisa, un gusto saludarlos por acá. Contralora, ¿cuánta plata falta para que estos proyectos de reparación se hagan realidad? Bueno, de las 2 primeras sentencias por ahora, que son las que se tomaron en el año pasado, se requiere un poco más de 100.000 millones de pesos. El gobierno nacional ha destinado por ahora 20.000, para un total de 120.000, pero hay un déficit bien grande, una brecha bien importante que hay que entrar a resolver, y este año vienen nuevas sentencias, nuevas decisiones judiciales que se requiere garantizar para su ejecución. Por eso es que la Contraloría General ha realizado esta auditoría, este seguimiento permanente a los bienes que entregó las extintas FARC en el marco del acuerdo de paz. Contralora, 2 preguntas puntuales que están ligadas. Primero, usted habla de que se vienen más sentencias. Recuerdo que el Contralor decía que el déficit o la preocupación estaba sobre 500.000 millones de pesos. ¿Me puede confirmar esa cifra, 1? Y 2, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la entrega de terrenos, de fincas, de lugares a los que se había comprometido o los que se comprometieron las extintas FARC para monetizarlo y poder cumplirle a las víctimas? Sí, Luisa, pues realmente se estima en más de 500.000 millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan, que se podrán dictar en el transcurso de este año, y que esperamos que así sea. En la medida en que haya más decisiones judiciales, estamos, por supuesto, que reparando y superando cada vez más el conflicto armado. Y de los bienes, por lo pronto, como compromiso de las extintas FARC, a raíz del acuerdo de paz del 2016, justo en este año que se cumplen 10 años, nosotros hicimos esta verificación de los bienes a los cuales entregado luego de estos 10 años. La respuesta, Luisa, pues no es muy alentadora y sí más bien muy preocupante para la Contraloría General, y por eso es que por instrucciones del doctor Carlos Hernán Rodríguez estamos justamente alertando y advirtiendo que, por ejemplo, el dinero en efectivo que las FARC se comprometió a entregar de 12.000 millones de pesos, han entregado 2.000. De los lingotes de oro y joyas, se comprometieron a entregar 440.000 gramos de oro. Han entregado 252.000. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades. Han entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722 bienes inmuebles. Han entregado 1. Y así tenemos en la Contraloría General un inventario de los bienes que ellos reportaron en el acuerdo y que han entregado a diciembre del 2025, que fue el tiempo de nuestro seguimiento permanente en la Contraloría Delegada para el Sector Justicia. Sí. Contralora, en medio de esta investigación, déjeme hacerle una pregunta que ha aparecido también en la opinión pública. Y me gustaría consultarla directamente con la fuente a partir, repito, de la investigación exhaustiva que ustedes han hecho. Dentro de esos dólares que las FARC entregó, ¿es cierto que hay dólares falsos? ¿Esto es cierto? ¿Ustedes lo pudieron
constatar en esta investigación? Sí, Juan Camilo, nosotros solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las FARC se comprometieron a entregar $450.000, de los cuales 1.500, según nos certificó la SAE, son falsos. Razón por la cual estos 1.500 dólares, estos dólares que se entregaron en moneda falsa, la SAE no la va a poder monetizar. En la medida en que no se pueda monetizar estos bienes y estos dineros, pues es menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales. Ustedes no hacen solo revisión a los recursos en un tema fiscal, sino que hacen revisión también al cumplimiento de uso y entrega de esos recursos. ¿A qué va esta introducción? ¿Se tiene planillado con las sentencias los tiempos en los que se debe cumplir la reparación de las víctimas y teniendo en cuenta que no están los recursos suficientes, se puede decir que se va a registrar o hay un riesgo de incumplimiento con la reparación de las víctimas? Sí, Luis, efectivamente sí hay un riesgo y eso es justamente lo que más nos preocupa a la Contraloría General, que con ocasión de estas decisiones judiciales, que el esfuerzo que se hace de poder llegar a esta decisión judicial luego no se pueda dar cumplimiento, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que precisamente vayan a reparar a las víctimas. Ese es como el llamado central que hace nuestro Contralor y la Contraloría General. Muchas gracias, Luis, además, por esa pregunta. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. Contralora, la gran conclusión de este informe es que las FARC no ha cumplido. Correcto, las FARC no ha entregado los bienes a los cuales se comprometió a entregar y reportó en el marco del Acuerdo de Paz del 2016. Y en el diseño de este informe, cuando ustedes llegan a esa conclusión, ¿qué razones encuentran en responsabilidades también, Contralora? Es decir, no solo la responsabilidad, por supuesto, primaria, que es de las FARC al momento de cumplir el acuerdo, ¿hay responsabilidad del Estado en cuanto a la veeduría para que las FARC cumpla con estos acuerdos? Estamos entregando este reporte justamente al comité de seguimiento. El Acuerdo de Paz tiene un comité de seguimiento que precisamente se encarga de verificar y también lo estamos notificando a todas las entidades relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz. No es solo una, no es un solo directivo, es un conjunto de entidades que tienen que ver aquí y estamos notificando esto, casi que junto con otros resultados que la Contraloría General ha podido identificar, estamos requiriéndoles a las entidades unos compromisos, unos responsables y unos tiempos para verificar qué acciones de mejora se puede tomar. Pero por supuesto que esa pregunta también me lleva a tener que responder de que no es solamente una entidad o el gobierno actual, que por supuesto es el primer llamado que hace la Contraloría General al actual gobierno, sino también mirar hacia el futuro cómo vamos a garantizar como Estado el cumplimiento de estas decisiones judiciales que lo que buscan es proteger y reparar a las más de 9 millones de víctimas que ya van registradas oficialmente por el conflicto armado colombiano. Contralora, yo tengo una duda ciudadana y es, cuando uno toma sanciones o medidas, hay unos responsables con los cuales se toman esas sanciones y medidas y se trata de garantizar el derecho que tienen hoy las víctimas de ser reparadas. Pero en este caso, tratándose de un tema de recursos en la reparación, ¿quiénes son los responsables si más adelante se llega a tomar medidas? ¿La JEP? ¿El Estado? ¿Las FARC o las extintas FARC, que ya tienen sus sanciones por parte de la JEP? Es decir, ¿a quién se le reclaman los recursos? En primera instancia, los recursos se reclaman al gobierno nacional. Y por eso es que a raíz de eso nosotros como Contraloría General advertimos el año pasado eso. Las instancias judiciales son instancias judiciales y no son ejecutoras, como es el caso, por ejemplo, de la JEP. Son
instancias meramente judiciales y su función es precisamente hacer justicia y dictar sentencia. Igual que justicia y paz, son instancias judiciales, no son instancias ejecutoras de implementación de estas decisiones. Los ejecutores es, por supuesto, el sector ejecutivo, la rama ejecutiva en principio, o el primer llamado. Entonces, claro, es este el primer respondiente, por decirlo así, y por supuesto, las partes del acuerdo de paz a los cuales hicieron unos compromisos y que lo que estamos evidenciando es que hay una gran debilidad en el cumplimiento, por ejemplo, de los bienes que se comprometieron a entregar, y que estos bienes son los recursos que se previeron en el proceso de paz para garantizar precisamente a las víctimas. En ausencia de estos recursos, es el Estado el que debe responder presupuestalmente. Si no hay plata, van a haber retrasos en los proyectos. Posiblemente, y esperemos que este reporte de la Contraloría General pueda servir de punto de partida para que se puedan tomar rápidamente las acciones de mejora y garantizar que las instancias judiciales puedan seguir tomando decisiones judiciales. Luisa Dali, tenías. ¿De dónde, la pregunta es, Juan Camilo, a esa pregunta que usted hace para complementar, ¿de dónde sale la plata? Es decir, ¿solo de la entrega de las FARC o el gobierno se hace responsable también de un presupuesto para reparar a las víctimas? El gobierno también debería y debe hacerse responsable ante la ausencia de que estos bienes de las FARC no se han podido monetizar o no se han entregado completamente. Responder y del presupuesto general de la Nación. Justo el Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán, el año pasado casi que lo resumió en una frase, dijo, los colombianos somos los que estamos pagando la reparación de las víctimas, somos los que estamos saliendo a responder por el proceso de paz. Ante la ausencia de que las FARC hayan entregado, por supuesto, todos los bienes a los que reportaron en el acuerdo de paz, es el Estado el que tiene que salir entonces a responder presupuestalmente. 9:50 minutos de la mañana, pues ahí estaba la Contralora Jenny Lindo, Contralora Delegada para el sector justicia, en este informe que por supuesto pues revela un panorama muy preocupante frente al cumplimiento de los acuerdos de paz. Contralora, muy amable, gracias. A ustedes muchas gracias y un saludo de parte de la Contraloría General a su audiencia. Luisa, gracias. A usted, Juan Camilo, y a la Contralora. Muy bien, con esta información, complementándola con una grave alerta que hace la Contraloría, llegamos al final de nuestra emisión de Economía al Día en Negocios DITU. Pero usted siga conectado con nuestra programación y con nuestros noticieros de las 12 del mediodía y de las 6 de la tarde. Feliz mañana para todos.